Plaza Podcast. El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos. El porcentaje a nivel mundial es todavía superior, el 45%. Según un estudio que ha analizado casi 1 millón de conversaciones en Internet, la sensación de no darles tiempo de calidad a nuestros hijos, así como la falta de confianza y la ansiedad por volver al trabajo en las etapas más tempranas del bebé, son algunas de las causas. El miedo a que sufran nos lleva a sobreproteger a nuestros hijos y a dejarles sin recursos para madurar. Hoy, en Plaza al Día, Padres Helicóptero. ¿Qué son y cómo afecta a nuestros hijos? Saludamos a Eva Millet, es periodista y escritora, autora de libros como Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, donde analiza precisamente la crianza helicóptero. Señora Millet, muy buenas. Buenas. Padres y madres helicóptero o apisonadoras, etcétera, nuevos conceptos, nuevas palabras para describir a los padres de hoy en día. En España, señora Millet, le ponemos etiquetas a todo, pero ¿por qué ese nombre? ¿De dónde viene? Bueno, este nombre tiene su origen en Estados Unidos, que es desde donde se ha importado esta crianza helicóptero, que es una crianza basada en una atención excesiva, incluso yo diría obsesiva, a los hijos. Y básicamente lo que viene a decir es una caricatura de un estilo de padres y madres que están todo el día sobrevolando la vida de sus hijos como si fueran helicópteros. En el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, este concepto se ha sofisticado y ahora también se habla de padres dron, que son esos progenitores que controlan las existencias de su prole mediante toda una serie de artilugios tecnológicos que permiten pues geolocalizarles, espiarles su móvil, ponerles cámaras en las casas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los síntomas, por llamarlo de alguna manera, de la hiperpaternidad? Bueno, la hiperpaternidad, como te comentaba, es una crianza basada en una atención excesiva. Yo nunca digo que a los hijos no se les ha de atender, por supuesto, pero la hiperpaternidad, esta atención, se convierte en una obsesión. Se trata de no sacarle los ojos, la vista y el control de encima a los hijos. Y con esta constante supervisión paterna o materna, lo que hacemos es coartar una premisa fundamental en la vida y que es una de las bases de la educación, que es la adquisición de la autonomía. La hiperpaternidad no deja que los hijos sean autónomos, que al fin y al cabo es el objetivo de la educación, ¿no? Dar herramientas a nuestros hijos para que sean personas que puedan valerse por ellos mismos. Decía usted que lógicamente no nos vamos a despreocupar o no se van a despreocupar de cuidar a los hijos, pero quizás algún padre o madre que nos esté escuchando piense ¿qué hay de malo en querer proteger a nuestros hijos? Pero claro, se tiene que tener un punto medio, intermedio, ¿no? Claro. Y sentido común, sobre todo. Absoluto, que es el menos común de los sentidos, como dicen, ¿no? Pero lo que está pasando, otra de las características de la hiperpaternidad es la sobreprotección. Hoy los hijos se han convertido en una especie de seres intocables a los cuales nadie, ni ¿os acordáis antes esos abuelos que se metían un poco en la educación de los hijos, ese maestro que siempre ha respetado y al que se escuchaba antes que a la criatura, ese entrenador de deporte? Hoy nadie puede cuestionar esos niños perfectos y intachables que los padres creen que tienen, ¿no? Y bueno, la sobreprotección se hace con la mejor de las intenciones porque existe mucho miedo a que les pase de todo, aunque yo siempre digo que no hemos vivido en tiempos más seguros que los de ahora, y hace que se confunda la dedicación y la protección en un exceso de celo, ¿no? El otro día yo escribí un tema sobre un estudio científico de una universidad americana que llegaba a la conclusión de que el hecho de que a los niños hoy no se les deje subir a los árboles, agrava esa sensación, o sea, incrementa la sensación de los trastornos de ansiedad
y de miedo, ¿no? Porque como los padres nunca les dejan que hagan algo que sea mínimamente peligroso, siempre hay esa incertidumbre y esa ansiedad de lo que me puede pasar, ¿no? Entonces, con la mejor de las intenciones, nos estamos cargando la adquisición de la autonomía y también de la valentía. Decía usted y ponía ese ejemplo que me parece extraordinario, el de subirse a un árbol que nosotros, con nuestra edad ahora, echamos la vista atrás y, lógicamente, nos hemos subido a los árboles y hemos hecho multitud de cosas que quizás ahora a nuestros hijos, como usted dice, no le dejamos hacer. Pero aparte de esa consecuencia que nos dice, ¿cuáles serían otras de las consecuencias de ser padres helicópteros que van a afectar en el comportamiento de nuestros hijos? Bueno, otra de las consecuencias de esta crianza hiper es que crea una sensación de inseguridad en los hijos, porque una de sus características también es la resolución sistemática de cosas que los hijos podrían resolver por ellos mismos, ¿no? Se nos ha hecho creer que para ser buenos padres hemos de intervenir a la mínima de cambio frente a cualquier incidente o cualquier pequeña tarea. Por ejemplo, hoy cada vez es más normal hacer los deberes con los hijos e incluso hay padres que hacen los deberes por los hijos, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Que sí, hay muy buena fe, ay, mira, te voy a ayudar a hacer los deberes, pero si tú cada día por sistema te pones a su lado diciéndole vamos a hacer los deberes, le estás diciendo sin mí tú no puedes hacer los deberes, o sea, le estás creando inseguridad y le estás creando esta idea de que él solo no puede valerse por sí mismo. Otra característica de la hiperpaternidad es la hiperactividad. Los niños hoy están hiperestimulados, están haciendo constantemente cosas, se están formando sin parar para que no se queden atrás en esta especie de carrera absurda que se han convertido las infancias actuales, ¿no? Y realmente no hay tiempo para aburrirse, para pensar quién soy yo, qué quiero hacer y por qué. Y hay un estrés constatado. Hay también una falta de juego infantil, hay un déficit de juego infantil que está reconocido por diversos organismos internacionales. Los niños en el primer mundo no están jugando y el juego es básico para una buena evolución. Y también hay otra consecuencia seria, que es el estrés familiar. Yo siempre digo que la hiperpaternidad afecta seriamente el bienestar familiar y en especial el bienestar de las madres. Las madres, que aún todavía llevamos el peso de la crianza, cada vez están más estresadas y se sienten además, y eso me parece muy, muy serio, inadecuadas. Sienten que no llegan y que no están haciendo todo lo que deberían hacer para conseguir ese niño perfecto que parece que la sociedad requiera. ¿Este fenómeno es reflejo de la competencia existente entre padres o de su propia autoexigencia como padres y como personas? Es un reflejo de varias cosas, entre ellas la competencia que existe hoy. Vivimos en un mundo hipercapitalista y la competencia es clarísima, ¿no? También es verdad que existe una oferta brutal en el mercado por hacer del niño lo que tú quieras. O sea, hoy no es que haya un cursillo de verano, es que hay 250 opciones para hacer del niño, pues si quiere hacer de explorador, si quiere hacer robótica, si quiere... ¿Cómo? Lo sabes, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, hay ese entorno, ese hipercapitalismo, esa oferta brutal que nos mete en la rueda, ¿no? Y también otra cosa interesante es que se ha profesionalizado la maternidad y la paternidad. A menudo, hoy los hijos se tienen muy tarde, se planifican mucho y tenemos una experiencia laboral detrás. Y muchas veces aplicamos herramientas de nuestro trabajo a la crianza. El hijo, en la hiperpaternidad, de hecho, se ve casi como un producto a construir y por eso también está ese rol que yo siempre hablo de los padres manager, ¿no? De esos padres que son casi como, bueno, la madre del artista, pues cada vez tenemos más. La verdad es que es un fenómeno que, como usted dice, está en todas las casas o prácticamente en el 90% de los hogares, pero decía usted que aunque ser hiperpadre tiene algo que ver con el estatus social, ¿se da más en las clases medias altas o no? No tiene nada que ver. Sí, totalmente. Es un fenómeno de clases medias y altas, donde existen más medios,
hay más información, hay más competencia. Las clases más humildes no se pueden permitir pues todo lo que implica esta crianza intensiva y excesiva. También es muy interesante que en los países donde hay más igualdad social hay menos hiperpaternidad, porque hay una cierta seguridad del Estado del bienestar, y los padres, el peso de la crianza no recae tanto como en países como ahora Estados Unidos, que es de donde nace este fenómeno, que es un país muy desigual, muy rico pero también muy pobre, y donde todo cuesta dinero. Entonces los padres están ahí metidos en esa inversión que representa el hijo y que les cuesta muchísimo dinero. ¿Nos podría dar, señora Millet, algunas pistas para encontrar precisamente lo que creo que es más difícil, el equilibrio entre el pasotismo y el hiperpaternalismo? Bueno, está este concepto americano que es el underparenting, que sería como una crianza más moderada, ¿no? Y básicamente sería, en ningún momento sería desatender a los hijos, pero sí que sería confiar en los hijos. Por ejemplo, claro que has de observar a tus hijos y has de estar al tanto, que no sé si has de estar controlando, ¿no? Pero se puede controlar de una forma un poco más discreta. Si tu hijo está en el parque y se cae, pues no te vayas corriendo como Usain Bolt y le ayudes a levantar, sino que espérate unos segundos para que esa criatura haga uno de los actos más importantes de la adquisición de la autonomía, que es: me he caído, pues pongo las manos en el suelo, me ayudo y me levanto yo solo, ¿no? De esa manera se construye también la autoestima. Yo puedo levantarme solo. Yo me he encontrado maestras de parvulario que me dicen que hay niños que llegan al primer curso de parvulario, se caen y no se saben levantar solos porque hasta ese momento papá o mamá Usain Bolt han corrido y les han ayudado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este ejemplo de observar sin intervenir a la mínima de cambio se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Los hijos se pueden equivocar y no pasa nada. Y muchas veces de las equivocaciones aprendes y te recuperas, ¿no? Entonces yo siempre digo, confiar en ellos, dejarlos que se equivoquen, porque se tiene que enseñar en la vida que se puede sobrevivir al fracaso, y también darles muchísimo afecto, por supuesto, pero ponerles límites. Yo en todos estos años que llevo escribiendo sobre crianza, los límites son como la herramienta mágica, bueno, la herramienta fundamental para criar hijos educados, sanos y felices. Cuando dice límites, ¿nos podría poner algún ejemplo? Bueno, pues decir no de vez en cuando y decirles que hay cosas que no se pueden hacer y que hay una hora para irse a dormir, que se tienen que despertar por la mañana, que los límites son esto, es simplemente pues decir no cuando toca, que ya sé que están súper pasados de moda porque ahora cualquier no es un trauma, ¿no? Pero un límite pues es un semáforo en rojo en una calle y te has de parar porque te puedes tú hacer daño o puedes hacer daño al otro. Eva Millet, periodista y escritora, autora de libros como Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, donde analiza, como estamos escuchando, la crianza helicóptero. Gracias por atendernos. A vosotros, ha sido un placer. Siempre se ha dicho que los hijos no llegan con un manual de instrucciones y que educar es una carrera de fondo en ocasiones con muchos vaivenes. El miedo lleva a sobreproteger a los hijos e hijas y eso, en un futuro, les va a perjudicar, los va a convertir en inseguros y con baja autoestima. Por eso, aseguran, es muy importante tener una buena educación emocional en el ámbito familiar. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, además del resto de contenidos de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es. También los pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcast. Además, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.